Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 19 de marzo del año 2025. Hoy es la mesa internacional y por eso voy saludando a Gustavo Calvo, que está acá en el estudio. Buen día. Buen día, Emiliano. Gracias por la invitación nuevamente y a las órdenes. Saludo a Gonzalo Pérez del Castillo, que participa a distancia. Buen día, Gonzalo. ¿Cómo te va? Buen día. Está nublado por aquí, por si te interesaba. Sí, sí. ¿Llueve? ¿Ha llovido? Pues es que sí. Llueve y después deja de llover. Como pasa muy seguido, ¿Ah, sí? llueve. Lo que pasa es que llueve con mucha fuerza y después para y sale el sol de vuelta. Es un marzo raro. Ahí está, Gonzalo, en el este del país, ¿no? Ahí ese es el reporte que nos manda. Y así es. Falta que tengamos el de Leo. Leo Harari está en Europa. Vamos a circunscribirnos a determinada calle de la ciudad de París. Para empezar, es un lindo día primaveral aquí. Me siento optimista. Ah, bueno. Advertencia a propósito del tono de la intervención que viene. Bien. Donald Trump y Vladimir Putin, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, acordaron ayer una tregua parcial en la guerra en Ucrania a 3 años del comienzo de ese conflicto. Específicamente, Putin se comprometió a detener los ataques al sector energético de Ucrania durante 30 días. Por otra parte, ambos anunciaron que emprenderán de inmediato negociaciones en busca de un cese al fuego total y, en última instancia, del final de la guerra. Trump ya había acordado con Ucrania un alto al fuego completo de 30 días, que Rusia no está aceptando con ese alcance. Para hacerlo, para firmar un alto al fuego completo por 30 días, Putin exige, por ejemplo, detener el rearme de Ucrania o también exige que Occidente congele su ayuda a ese país. Más tarde, después de que se conociera esta novedad, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz le garantizaron a Ucrania que van a continuar proveyendo ayuda militar. Macron en particular agregó que si bien el objetivo es el alto al fuego, eso es inconcebible sin que los ucranianos estén sentados a la mesa. El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, fue más allá. En una entrevista con la agencia France Press dijo ayer que Rusia supone una amenaza colectiva para todos los países de Europa y no solo para los que limitan con el gigante euroasiático. Costa aseguró en ese reportaje que el viejo continente no quedará por fuera de las negociaciones eventuales sobre el futuro de Ucrania. Es positivo que Rusia y Estados Unidos hablen, dijo Costa, sobre la conversación entre Putin y Trump, pero agregó: creo que todos ya han entendido, y en primer lugar Estados Unidos, que la cuestión no es solamente Ucrania, sino la seguridad de Europa. Estas noticias del día de ayer son una muestra más del enorme reacomodo geopolítico que está dándose en el mundo desde que Trump volvió a la Casa Blanca, el 20 de enero, distanciándose de Europa y acercándose a Rusia, a quien las autoridades europeas, a su vez, consideran un enemigo. Vamos a analizar este escenario, que se está configurando. Vamos a hacerlo por partes. Y entonces por eso les pregunto en primer lugar, ¿qué papel tendrá o debería tener Europa? Concretamente Europa en este nuevo orden mundial que estamos viendo cómo nace. ¿Vas tú, Gonzalo? ¿Sos el primero en exponer? Bueno, yo creo que, primero, Europa tiene enormes características muy positivas desde la posguerra hasta ahora. Yo creo que ha conseguido éxitos que son notorios. Creo que en primer lugar hay que mencionar la paz. Es decir, no hay que olvidar que los europeos vivieron en guerra toda la historia. Después, creo que sin duda ninguna, sobre todo comparado con el resto del mundo, tienen democracia, tienen libertades individuales garantizadas, tienen un nivel de vida y de solidaridad social que no existe en otras partes del mundo. Es decir, Europa tiene muchísimo conquistado
comparado con otras regiones. Ha hecho un esfuerzo titánico por tener lo que tiene, que yo creo que es extremadamente valioso. Ahora, claro, las circunstancias han cambiado por varios motivos. En primer lugar, creo que habría que mencionar que Bruselas se convirtió como en un centro, no se convirtió, pero por los europeos, Bruselas se percibe como un centro de burócratas, de lobistas, que no funcionan en función de mantener esas características que yo acabo de mencionar, es decir, no funcionan para fortalecer esas características y sobre todo para mantener el nivel de vida que han tenido los europeos. Y a esto se agregan algunos problemas. Creo que el auge del liberalismo y del mundo ha hecho que organizaciones como la Unión Europea han sido criticadas por tratar de ocuparse de demasiadas cosas, y el liberalismo favorece que muchos de estos problemas sean tratados por el sector privado, que lo hacen con mayor eficiencia, y eso incluye problemas que afectan directamente a la población, como la salud y la educación y las pensiones. Entonces, yo creo que Europa tiene un enorme capital que se ha visto agredido en los últimos, a veces con razón, y otras no, y que se enfrenta a este desafío. ¿Cómo ha respondido Europa? Bueno, yo creo que ha comisionado 2 estudios muy importantes sobre su futuro. El estudio que hizo primero Enrico Letta, creo que fue por mitad de abril, creo que fue el 2024, y después el informe de Draghi, que fue del final. Y ahí se toma, ellos tratan de enfrentar esta nueva situación, porque son bien conscientes de que el mundo, desde la llegada de Donald Trump, ha cambiado radicalmente, y se dan cuenta de algunos hechos. Europa no es más líder en las tecnologías que están cambiando el mundo. Europa no tiene más, desde la guerra con Ucrania, la energía barata que le provenía de Rusia. Y Europa siente, como todos los países del mundo, que China le compite en sectores claves comercialmente. Tiene además 2 problemas adicionales, que es que el comercio internacional, vistas las iniciativas de Trump, se ha visto desacelerado, y Estados Unidos ahora no le garantiza seguridad. Entonces, yo creo, como un pantallazo inicial, yo creo que el problema de Europa es que tiene que redefinirse tomando en cuenta que tiene mucho para perder en este contexto. Pero yo dejaría ahí la primera intervención y después retomo. Hay bastante más para decir. Sigue Gustavo ahora. Sí, yo empezaría por una queja sobre ti, Emiliano, porque como primer pregunta nos planteas algo que debería llevar 3 tertulias. Es que varias de las preguntas que están abiertas hoy en el escenario internacional demandan tiempo. Hacemos capítulos. Hacemos capítulos, sí, ¿no? Sí. Tertulias, te tomo la idea si la planteas. No, hablando un poco en serio, pero también un poco en broma. Hay algo que es evidente, que es que estamos todos discutiendo este nuevo orden mundial en base a lo que haga o no que haga Trump. Estamos discutiendo además el papel de algunos continentes o grupos económicos o de poder también en base a la llegada de Trump al poder. Me parece que eso es una trampa conceptual, ¿no? Evidentemente, obviamente que estamos todos comentando cosas que pasan porque suceden. Realmente Trump algunas cosas las ha precipitado, algunas cosas las ha provocado, pero cuando tú haces una pregunta que tiene una profundidad conceptual ya un poco mayor, uno no tiene más remedio que ver el bosque. Es decir, Europa hace varios años que viene manejando
una tasa de natalidad muy baja. Hace varios años que viene siendo sometida a un proceso de envejecimiento de su población. Hace varios años que el gasto militar está bajando y aún así no podía atender algunas desigualdades intrínsecas de los países en cuanto a su habitabilidad rural, por ejemplo. Hace varios años que la deslocalización de empresas, la desindustrialización de algunos países ha llevado a que haya una menor demanda de mano de obra de algunos oficios relacionados al sector primario, por ejemplo, lo cual hizo que se derivara mucha parte de todo el poder adquisitivo que se dedicaba a la educación, al área tecnológica, al área de servicios, pero también hace largos años que esos oficios ya no son ofrecidos en los colegios o universidades, y cuando se quiere reindustrializar o cuando empieza a sufrir antes de Trump el avance chino en Asia, donde algunas de las fábricas europeas empiezan a sufrir la incidencia china, y cuando los europeos quieren volver a tener fábricas europeas en Europa, y hablo específicamente de Alemania en el área de los medicamentos, se encuentran que no hay una oferta de cursos para ese tipo de oficios, un sistema educativo orientado demasiado rápido hacia la tecnología, pero ni aún así teniendo la mano de obra necesaria tampoco hoy. Hace varios años que Europa no tiene una industria informática, no hay compañías de software de primer nivel europeas. Hoy es un conglomerado que ha hecho una legislación de avanzada sobre regulación de inteligencia artificial, y ninguna de las inteligencias artificiales que están en el mercado son europeas. Ha iniciado el Pacto Verde con una desgravación de algunos productos para poder ser trabajadas en el área, por ejemplo, de paneles solares y ese tipo de soluciones de última tecnología, pero ha dejado desamparado a todo el agro de prácticamente la mitad norte de Europa. Holanda incluso ha llegado a proponer ahora y a imponer la reducción del 30% de la cría de ganado por decreto. Esas cosas estaban sucediendo. Tiene, más allá de Trump y más allá de la guerra de Ucrania, Europa desde hace largos años un camino que algunos llaman de decadencia. Yo lo que digo es ¿cómo podemos describirlo? Una especie de quedarse sentados en el siglo XX, hablando demasiado del siglo XXI, pero nunca dando el pie para poder habitarlo. Hoy no hablamos de chips europeos, hablamos de chips chinos, coreanos, de Estados Unidos. Vamos a hablar dentro de poco de algunos chips de Vietnam también, porque se está trabajando en eso, en esa área. Todos esos desafíos tienen que ver con Trump, porque Trump de alguna manera desampara algún paraguas que tenía Europa en el trabajo, sobre todo defensivo, pero además también en sus presupuestos, y me parece que deja a la vista ese tipo de cosas que son problemáticas. ¿Cuánto hace que estamos hablando de un problema muy grave de cohesión social en Europa debido a la inmigración? La guerra de Siria fue en el 2015, 2014. España tiene su principal problema geopolítico hoy al sur, donde hay un país que se quiere quedar con 2 ciudades y un conjunto de islas que son españolas. ¿Cómo? Marruecos. Ahora entendí. Ceuta y Melilla y Canarias. Entonces, Francia no fue expulsada de 4 países al Sahel africano en el último año, prácticamente expulsada desde el punto de vista económico, ¿no? Por Trump, sino por un avance de juntas militares que aportaban su poder en la infraestructura china y en la seguridad rusa. Entonces, yo creo que Europa no vio venir un montón de cosas. Y ahora, por ejemplo, tiene que enfrentar los aranceles, ¿no? La guerra de aranceles que plantea Trump. Claro. Y tiene que enfrentar la patada al costado que le pega Trump en la toma de determinadas decisiones fundamentales, en la negociación, por ejemplo, de la paz en Europa, en Ucrania, ¿no? Trump no era muy fuerte como candidato presidencial y estaba en duda en su primer
campaña, pero ya estábamos hablando del Brexit, estábamos hablando de una Marine Le Pen envalentonada, estábamos hablando de un Vox que surgía en España, es decir, creo que hay suficientes señales como para darnos cuenta que estaba habiendo un cambio de época. Y claro, como hablan, Trump fue el otro día, escuchaba a Andrés Malamud que decía, Trump es un loco, sí está un poco loco, pero tiene raíces en la realidad porque el avance chino es real, porque la decadencia occidental es real, porque cuando la decadencia viene a mi barrio, yo quiero salvar mis trapos primero, y eso es lo que piensa Washington. Y eso Europa, no digo que no pueden ser adivinos, obviamente, pero tendrían que haber visto ese viento en contra que venía más allá de Trump, me parece. Y ahora sí completamos con Leo, que nos habla de Europa desde Europa. A ver, te escuchamos. Lo que puedo decir, y es inminente, ayer hubo una especie como de interrogatorio a Draghi. ¿Se acuerdan? Draghi fue presidente del Consejo Italiano y luego fue presidente del Banco Central Europeo y además es considerado un gran economista técnico que ayudó a salir de la crisis 2007-2008. Europa consiguió algunos avances en el sentido de colectivizar la deuda, cosa que abrió una esfera grande de margen de maniobra para Europa, el hecho de que fueran solidarios deudores también, cosa que no estaba prevista. Y hace una propuesta de cierto tipo de reformas, entre las cuales está actuar cada vez más como un solo Estado, es decir, integrar el mercado de capitales, abrir la posibilidad de endeudarse colectivamente y desarrollar una industria de guerra. Esa es la parte que me parece más relevante. Lo otro es una tendencia que ha subido y bajado, pero que es la tendencia general de la idea de la Unión Europea. Por eso es una unión, una respuesta, digamos, colectiva a los desafíos globales. El discurso de Draghi es bastante revelador y da la idea de una toma de conciencia de efectivamente un cambio importante en las condiciones de organización del mundo actual. Y me parece que lo más notable para comentar es el hecho de que se abra una ventana a endeudarse para el armamento, para cambiar la industria hacia una industria de guerra. Eso significa que los Mercedes-Benz, los BMW y los Volkswagen, que está difícil vender en el mercado internacional, sobre todo por la transición hacia los coches eléctricos, pues dejen de fabricar coches y fabriquen tanques o drones o no sé qué otra porquería militar de alta gama. Lo que significa para Alemania una buena noticia, visto la situación económica muy paralizada desde hace varios años. Significaría poder pedir sacrificios a todo el mundo para hacer el cambio de industria, de modalidad, de plan de negocios y ponerse al día para ser más competitivos. O sea que hay cambios que no son pavadas, cambios que significan realmente mover los recursos pesados y las cuestiones centrales. A eso se junta todo un discurso que se está poniendo a punto, que me parece que es para hablar en otro momento, porque no sé por dónde venía la discusión. Ahora volvemos a Gonzalo o a Gustavo. No, Gonzalo. Sí, Gonzalo. No, bueno, yo justamente en mi primera intervención hice mención del informe Draghi. Yo creo que, no sé, me parece que Leo lo redujo un poco demasiado. Claro, con el tiempo disponible es difícil hacer algo más. Yo creo que es bastante más amplio que eso. Habla de una política exterior común y una estrategia industrial de defensa, sin duda, pero está metido en un contexto de reacondicionar toda la economía,
en función de la innovación, en función de lo que él llama descarbonización, que es decir, energías verdes. Y yo creo que es una propuesta que a mí me pareció muy seria, la propuesta de Draghi, y yo personalmente tengo mucho respeto por... es curioso, ¿no?, que cuando Europa entra en crisis recurren al ingenio de dos italianos, de Enrico Letta y de Mario Draghi. Pero es la verdad. A mí me parece que fue un informe muy completo y, como decía, que tiene en cuenta de que el mundo en general está cambiando. Y yo creo que lo de la Unión Europea ha sido una experiencia tremendamente exitosa para todos los países europeos. Otra cosa, y ahí entramos en otro tema, es cómo hacemos para lidiar con las prepotencias del señor Trump. Yo el otro día escuchaba a Felipe González decir que Trump no entiende, Trump solo entiende la ley del más fuerte, y que a Trump hay que contestarle con su misma prepotencia y sus mismos malos modales. Y yo creo que tiene razón. Pero me da la sensación que Europa está haciendo un esfuerzo importante por tratar de acomodarse a este mundo cambiante. Gustavo te hace señas como de que no. A ver. No dice que no? No te estoy contradiciendo en lo fundamental, pero sí insisto en que no es Trump el tema. O sea, si fuera Trump el tema, esperamos 3 años más, 36 meses, y se acabó el problema porque Trump se fue. No podemos dar vuelta ahora a Europa sí, se va. Sí. No podemos dar vuelta a Europa ahora y cambiar todos sus cimientos porque alguien durante 4 años es hostil. Es decir, no, Europa tiene esos problemas de verdad. Entonces, el tema no es Trump. O sea, la integración política es algo que va a sufrir. Si el informe Draghi, primero el informe Draghi fue un informe que fue hecho pensando en China, no en Estados Unidos. Es un informe que tiene un borrador pronto hace años. Los italianos tuvieron que ver, sí metió la pluma fuente, perdón por la antigüedad, Ursula von der Leyen, ambos coautores en su momento de las sanciones a Rusia, junto con Krista Friedman, la canadiense. Ese informe es una lista de lugares comunes que son obvios, pero que también tienen todo sentido, y tienen razón Gonzalo en que es muy completo en el sentido de que hay que cambiar casi todo. Tenemos que reacomodar toda la estructura que tenemos. Y eso se hace gastando, que fue lo que hizo Draghi también cuando hizo el salvamento de Grecia con aquel famoso whatever it takes. O sea, las soluciones de Draghi es gastar, después vemos quién paga las deudas. Y bueno, como dijo Leo, se colectivizan y bueno, para todos quedó como una buena solución, salvo para los que tuvieron que pagar más, ¿no? Aquella lucha de la Europa frugal con la Europa mestiza. No importa, eso ya pasó, ya lo dejamos atrás. Pero la integración política ahora va a sufrir, porque tratar a la Unión Europea como una sola entidad política implica que yo empiece a tener muchas Rumanias, es decir, mucha gente descontenta porque ve que su soberanía se mengua. Muchos países hoy no están totalmente convencidos de ser europeístas. Y estamos además en una ascendencia del voto de tendencias que no van en ese sentido. Entonces, no es que esto sea decir, bueno, nos comportamos como una sola y esto va a ser algo fácil. Bueno, no es la tendencia ahora, por lo menos de la gente. El tema es qué distancia hay de la gente a los políticos de Bruselas, que eso es un gran problema de fondo también. La cohesión social no está mejorando, está desmejorando, y el informe Draghi no lo va a solucionar. La autonomía energética, hoy Europa le compró más gas a Rusia en el 2024 que en el 2023 y en el 2022, solo que bajo terceras banderas. Eso está documentado. O sea, sigue teniendo esa dependencia, claro, lo paga más caro, porque sigue teniendo esa dependencia. Ahora, mi gran pregunta es, como ignorante que soy, es mi reacción a cortar con esa dependencia, a esta guerra, tiene que ser dupliquemos, tripliquemos los ejércitos, pondremos gente en Ucrania,
o volvamos a un razonamiento del siglo XIX, donde incluso en el Congreso de Viena estaba Talleyrand presente en nombre de Francia, cuando Francia era el gran leproso del continente. Y Napoleón lo estaban buscando ya para no saber en qué isla esconderlo. Es decir, vamos como va Trump, y me parece que en eso hay cierto sentido lógico, hacia un diálogo con el adversario, un diálogo con la otra potencia, una especie de búsqueda de convivencia, pero no colgando el teléfono, me parece a mí. Y ese es el tema. Claro, lo que a todos nosotros, hijos de la modernidad y ya de la posmodernidad a esta altura, nos chirre, nos hace ruido, es dejar por el camino una víctima, que es Ucrania. Pero la historia tiene miles de esos ejemplos. Y tenemos que ver que eso va a pasar. Va a haber una paz, Ucrania va a sufrir un desprendimiento de su territorio, y dentro de 4, 5, 6 años, el gas el ruso va a volver a transitar por los gasoductos. ¿Qué va a pasar de aquí hasta allí? Bueno, habrá humillaciones, no habrá humillaciones, no sé qué pensará Macron ya en su casa a esa altura, pero tenemos que empezar a pensar como que no hay cosas prohibidas, se puede hablar y hacer un acuerdo con Putin, aún pensando que él lo puede violar, porque en algún momento hay que hablar con alguien. En algún momento hay que levantar el teléfono y llegar a un acuerdo, porque con tu peor enemigo, si nunca llegas a un acuerdo, vas a seguir eternamente en guerra. Ahora, si Europa quiere apostar a la guerra eterna, que lo diga. Me parece que no es el camino. Y me parece que implantando soldados de esos ejércitos de los, como es, de los dispuestos, como le llama el premier inglés, en territorio ucraniano, no es el camino. Ajá. ¿Leo? Yo creo que ahora hay dos niveles diferentes de discusión. Que hablar, de acuerdo con Gonzalo, que el informe dice mucho más. Venía apurado por buscar un resumen. Mi resumen era una frase de Draghi mismo, que es: tenemos que actuar como un solo Estado. Es decir, muestra un salto grande en la reflexión europea y una ambición concreta que no estaba al orden del día hasta que no cambiaron realmente algunas condiciones de fondo, que es lo que estamos hablando. El otro nivel es cómo se explica esto, es el discurso, el relato, la narrativa, que no es exactamente lo mismo, y que es lo que introduce Gustavo, me parece. Bueno, sí, ¿cómo claro. es que explicamos esto? Y ahí yo saltaría a otra cosa. Trump es poquita cosa en la escala histórica. Bichos parecidos ha habido desde la época de Alejandro el Grande o antes y después. En todos los siglos hay alguno. No siempre significan un cambio en las condiciones fundamentales del orden general. A veces hace mucho ruido o son como una catástrofe natural y pasaron y todo vuelve al orden. Ahora estamos frente a un nuevo orden, en el sentido que hay otras condiciones también, como la rapidez con que se desarrollan las nuevas tecnologías o la rapidez con la que se desarrollan las consecuencias del cambio climático. Es decir, cosas que son exteriores a lo que pueda o no querer el señor Trump. Y en cuanto al orden ideológico, lo que es notable, en mi opinión, destacar, es que el proyecto Europa nace para terminar de una vez por todas con los conflictos entre países europeos. Ese es el motor conductor, y los protagonistas de los conflictos no se libraban nunca de que estuviera o Alemania o Francia, los dos factores fundamentales en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso sigue vigente. Eso es un proyecto con una visión del mundo. Lo que pasa, y es ahí donde yo le pondría, no lo voy a hacer como un debate con Gustavo, no es necesario, simplemente hay matices diferentes. No es que el pueblo se cansó de Europa, no, hay luchas internas que tienen que ver mucho con la frustración popular frente a un montón de promesas que no siempre son posibles de cumplir. Pero hay también un cambio en la manera de ver las cosas, que ha sido polarizada hacia echarle la culpa a la inmigración, cosa que es
absolutamente un contrasentido. No existiría Europa sin los inmigrantes, como no existiríamos nosotros tampoco, todos hijos o nietos de inmigrantes. ¿Y cuántos charrúas tenés alrededor? Decime. Bueno, entonces, Europa... Te metiste en un tema ahí que... No, pero en el 2014-2015, cuando 1,5 millones de sirios desembarcaron en Europa, se los comió Alemania, y eso no tiró abajo a Alemania, levantó la economía alemana. Y la criminalidad y todo lo demás es marginal con respecto a todos los beneficios que trajo eso, y los necesitan, como los necesitamos nosotros también. Entonces, el asunto de la explicación de eso es lo que está radicalizando y haciendo difícil de entender las cosas. En última instancia, para terminar con esto, en última instancia estamos, para volver al lenguaje que comparto con Gustavo, frente a un nuevo esfuerzo de organización del mundo. Estamos frente a un nuevo orden mundial. Y los órdenes mundiales tienen uno de dos motores, o la fuerza o la cooperación. Estamos viendo, analizando un pedacito de las dificultades que tiene el orden en base a la cooperación, que es lo que estábamos analizando de la Unión Europea. Y hemos visto lo que es el orden por la fuerza, que es lo que quiere imponer Trump. Cosa que no necesito abundar en pruebas, simplemente el hecho de haber traicionado a sus socios europeos brutalmente, sin aviso, en el tema Ucrania. Entonces, eso es lo que divide las aguas. ¿Cómo viene ese nuevo orden mundial? ¿Solamente a base de la fuerza? ¿O va a haber también esfuerzos de comprensión, de comunicación, de discusión y de arreglos? Y ahí vienen las pruebas. Por ejemplo, el hecho de eludir la presencia de Ucrania o la presencia de los países europeos cuando empiecen las negociaciones serias es una demostración de optar por la fuerza. El integrarlos es más bien una pista de que es posible buscar soluciones en las que todos estén de acuerdo. Ya vamos completando por hoy el tema, ¿sí? A ver, Gustavo. No, yo le diría a Leo que Ursula von der Leyen le contestaría que 800.000 millones de euros demuestra que Europa también opta por la fuerza. No estoy de acuerdo. No, yo creo que se está planteando, por la forma de proceder que tiene Trump, yo creo que ha acelerado el proceso, pero yo creo que este proceso venía de todas maneras. Y como dijeron bien ustedes dos, Trump tiene 4 años, en 4 años no se puede cambiar el mundo, pero sí, lo que hace Trump y su maleducación y su prepotencia es hacer un shock. Ahora, ese shock puede ser positivo. Si tú decías, Gustavo, que los holandeses o los franceses van a decidirse que hay mejores maneras de producir carne que los subsidios de la política agrícola común europea, que ha sido nefasta, yo creo que para el mundo y para Europa también, bienvenido sea. Son todas cosas que vamos a tener que reorganizar, y yo creo que Europa está haciendo el esfuerzo de hacerlo. Ahora, con respecto a la guerra en Ucrania, yo lo dije en una tertulia, creo que hace 2 años por lo menos, yo creo que no hay otra solución de que Zelensky admita que esos territorios del Donbass y Luhansk y Donetsk y Crimea, es muy difícil que eso vuelva a Ucrania. Y la mejor solución que podría haber es darle a esos territorios 3 o 4 años de paz y que después ellos decidan si quieren ser rusos, ucranios o libres, independientes, como Timor-Leste, que puse el ejemplo, que fue lo que sucedió. Decidieron ser libres, ni portugueses ni indonesios, decidieron ser libres, y ahí les va muy bien. Y yo lo dije hace años esto. Lamentablemente no están Naciones Unidas para hacerse cargo de eso. Mejor dicho, Naciones Unidas está, pero no le hacen caso. Pero la solución esta que propone Trump es la única solución posible. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Trump propone esta solución? Yo creo que daría para otra tertulia. Sí. Pero sin duda es una traición a lo que se venía haciendo con Europa. Sobre eso no hay la menor duda. Un apunte mínimo tuyo, Leo.
Si uno mire, no, quería contestarle a Úrsula von der Leyen. Bueno, cómo no. Te está escuchando. Te está escuchando. Mira, Te está tomando un té, te está escuchando. Fuiste ministra de Defensa de Alemania. Siempre has estado vinculada al mundo de la defensa. Es música para tus oídos hablar de armamentismo en Europa, porque eso significa salvar la economía alemana. Significa relanzar la economía alemana, en base, por supuesto, al pedido de sacrificios a todo el mundo, porque la guerra es la guerra. O sea que inevitablemente va a haber armamentismo en Europa, pero el asunto es si eso significa dejar atrás la cooperación o significa tratar de conciliar las dos cosas. No, yo creo que no. Yo estoy con Leo en que... Si no vamos a discutir toda la... No, al revés, Leo. Estoy contigo en esto de que... Estoy contigo en esto, Leo, de que Europa apuesta por la cooperación. Lo que yo digo es que siempre es en base a tener cierto poderío, y la historia muestra un poquito eso. Sobre Alemania, todos sabemos que ya desde hace bastante más de un siglo, Europa va donde va con Alemania, y sin Alemania no va a ningún lado. Es decir, la idea es siempre ir con Alemania. ¿Cómo les resultó este tema, este primer ángulo de la mesa internacional de hoy? Muy lejano, muy lejano. Es importante, ¿no? Es uno de los factores a examinar en este reordenamiento que se está dando. Europa, su situación, su futuro. Pero ¿quieren algo más cercano? A eso venimos enseguida. Vamos a preguntarnos por América Latina.